Y ya le comentaba en otro tema que un juez federal determinó que la acusación en contra de Rosario Robles, exsecretaria de la SEDATU y de la extinta Sedesol, era administrativa y no penal, por lo que fue absuelta de todo delito. Y para platicar pues más de este asunto y de cómo vivió finalmente esta absolución Rosario Robles, la saludo vía telefónica. ¿Cómo estás, Rosario? Muy buenos días. Muy buenos días, Mario. Me da mucho gusto saludarte aquí en Igualmente. este lunes, después de tantas noticias, sobre todo la de ayer. Sí, ¿cómo viste? A ver, para empezar con eso, ¿qué te pareció esta movimiento, manifestación en muchas ciudades de la República Mexicana y sobre todo la del Zócalo capitalino que estuvo repleto? ¿Qué opinas? ¿Qué nos cuentas? Es muy emocionante porque yo creo que toda la gente que estaba allí o en todas estas ciudades está defendiendo un legado muy importante que es el tener elecciones libres, transparentes, democráticas, un órgano electoral autónomo, un padrón electoral, un registro electoral en manos de este órgano y no del gobierno. Y es una lucha histórica en la que pues yo participé desde 1988 y por lo que me siento muy orgullosa de la participación de todas esas multitudes. Uh-huh. El presidente López Obrador, ya lo escuchamos hace ratito en su conferencia matutina, pues bueno, descalificó la marcha, habla de los opositores, digamos, opositores en todos lados que no están de acuerdo con su gobierno, con algunas de las cosas que plantea, como el caso de esta reforma electoral, y más o menos esa fue un poco la línea, la tesitura que siguió contra a quienes ahora considera opositores, como tu caso, Rosario Robles, pero un juez federal ya pues te dio, digamos, la razón de alguna manera en este tema de, pues, de lo que se te había imputado o tratado de imputar y que pues duró 3 años y medio. Así es, Mario. Afortunadamente, el viernes pasado, en esta audiencia que se hizo en acatamiento a un amparo que me otorgó el noveno tribunal colegiado, el juez determinó el sobreseimiento de la causa, el que debió de haberse iniciado un procedimiento de carácter administrativo, porque yo no estoy acusada de ningún desvío de recursos. Eso es muy importante aclararlo. A mí nadie me imputó el haberme tomado un peso, sino de un ejercicio indebido del servicio público por supuestamente no evitar una afectación al erario público. Pero para que tu auditorio me entienda, el día de hoy, por ejemplo, veo en la primera plana de un periódico que 77 mil millones de pesos es más o menos el boquete que hay en las cuentas públicas de los últimos años del gobierno actual. Y es como si acusáramos a todos los secretarios de que pudieron haber prevenido una circunstancia de ese tipo cuando la Auditoría Superior te informa 2 años después e incluso más de 2 años después para que se empiecen a solventar estas circunstancias, estas observaciones, y este proceso dura bastante tiempo. Sin embargo, a mí sí me imputaron el que no lo hubiera, entre comillas, evitado, una afectación que, por cierto, a estas alturas, después de muchísimos años, no se ha logrado demostrar en los montos que ellos afirmaron. Uh-huh. Sí, es esta información, 77 mil millones de pesos en los primeros 3 años de este gobierno que detectó la Auditoría Superior de la Federación, pues hay irregularidades por este monto que es enorme. Ahora, la Fiscalía General de la República dijo que va pues a impugnar esta decisión de el juez de, digamos, absolverte de los cualquier cargo penal y sobreseer todo este asunto. ¿Qué opinas sobre eso, Rosario? Bueno, me parece absolutamente normal. Si el fallo hubiera sido en sentido contrario, pues desde luego que yo también hubiera impugnado. Pero ya fue justamente en el ámbito del amparo
donde yo gané, que el juez, así lo estableció el juez el viernes, pues que ya el tribunal colegiado le había dicho que no tenía él plena jurisdicción y que tenía que establecer una decisión conforme a la Constitución y conforme al principio pro persona, que es el que está establecido en nuestro artículo 1 de la Constitución, que es la presunción de inocencia y el debido proceso. Lo que no me parece adecuado, pues es otra vez enfilar las instituciones de procuración de justicia en contra de los jueces, porque cuando no les gustan sus determinaciones, entonces les inician carpetas de investigación amagando, amenazando. Pero bueno, yo sé que ahora el Poder Judicial y particularmente por quien lo encabeza va a defender a los jueces en sus decisiones cuando están apegadas a la ley, y en este caso fue una explicación muy amplia basada en artículos de la Constitución conforme lo establecido por el 9º Tribunal, lo que hizo el juez de control el pasado viernes. Yo estoy muy tranquila, yo siempre lo dije, yo me presenté, Mario, tú lo sabes, a mí nadie me anduvo buscando en el extranjero, ni hubo nota roja de Interpol, ni mucho menos, al contrario, yo regresé de un viaje, porque yo, como siempre dije, el que nada debe, nada teme. Me buscaron, me investigaron hasta por debajo de las piedras, investigaron a mi hija, a mi familia, no encontraron nada que no sea producto de mi trabajo de muchísimos años. Y bueno, hoy por fin hay un resultado favorable, un resultado justo, que era lo que nosotros habíamos demandado y que lamentablemente tuve que pagar toda esta situación con 3 años de cárcel, con el dolor de mi hija, de mi familia, de mis amigos, pero ya estamos en otra etapa viendo hacia adelante, Mario. Justamente, ¿qué viene para Rosario Robles? Ya después de estas 5 horas de audiencia, parece que acabó la pesadilla o la injusticia con respecto a tu caso. ¿Y qué viene hacia adelante? Se retiraron obviamente ya todas estas medidas cautelares, puede viajar al extranjero, en fin. ¿Qué viene en los próximos meses, semanas, días para Rosario Robles? Bueno, primero tenemos que concluir con ya esta impugnación de la Fiscalía. El proceso no ha terminado. En estos días voy a reunirme con mis abogados para que también, por ejemplo, yo tengo congelada mi única cuenta, Mario, que por cierto solo tenía 20,000 pesos desde aquel momento, desde agosto del 2019, no por orden de juez, por cierto, que es la única manera que se pueden congelar las cuentas. Y yo estoy en esta pelea, no por recuperar esa cuenta, sino por tener una en la que pueda obtener un ingreso, se me pueda depositar mis aportaciones periodísticas o de analista en algunos medios de comunicación, porque es de lo que yo vivo, porque siempre he vivido de mi trabajo, Mario. Y eso es lo que se demostró en estos años. Entonces, primero vamos a resolver esto. Estamos ahorita escribiendo un libro, porque la experiencia que yo viví, el haber vivido la injusticia en carne propia, pero el haber conocido también la injusticia en la que viven tantas mujeres que están privadas de su libertad, las tragedias personales que conocí, cómo viví el caso Alejandra Cuevas ahí adentro, porque ahí la conocí. Sí. Entonces, todo esto lo estamos escribiendo y a esto nos queremos dedicar por el momento, Mario. Y por último, preguntarte también, Rosario Robles, el tema del juez Delgadillo Padierna, que fue el que, digamos, le dio entrada a todo el caso y le dio entrada a este tema de la imputación de la Fiscalía. ¿Qué va a pasar con él? ¿Van a también presentar algún recurso legal en su contra o algo por el estilo? Nosotros lo presentamos. Ya lo presentamos. Lo presentamos desde el inicio porque había un conflicto de interés evidente y aparte el juez aceptó pruebas que eran falsas, como la licencia
que presentó la Fiscalía General de la República y que demostramos que ni era mi firma, ni era mi huella digital, que era una foto sacada de internet y que era una dirección inexistente en la Ciudad de México. Fíjate que es interesante porque además también presentamos una denuncia ante la Fiscalía de la Ciudad de México para que la Secretaría de Movilidad informe quién falsificó esa denuncia y también para que el Ministerio Público que convalidó esa información rinda cuentas y sin embargo hasta esta fecha no hemos tenido ninguna respuesta. Presentamos estos agravios desde incluso esta arbitrariedad en la determinación de la prisión preventiva frente a la Comisión Nacional de Derechos Humanos y hasta el momento no tenemos ninguna respuesta. Ya. Y todo esto lo hicimos hace 3 años, pero también hemos ido ganando. Acuérdate que a mí me inhabilitaron por 10 años por una cuenta que no informé de 2,800 pesos. Yo digo, bueno, si multiplicamos eso por 10, ¿a cuánto equivaldrá 28 casas, más de 100 autos o millones de dólares en Pandora Papers que tienen algunos servidores públicos actuales, ¿no? Sí, sí. Afortunadamente llegó hasta la Corte esta decisión y afortunadamente se invalidó esta decisión de inhabilitarme por 10 años por una cuenta de 2,000 pesos, que nunca usé, que nunca tuvo un movimiento, que yo ni me acordaba que existía, ni sabía, y que sin embargo se aplicó todo este peso contra mi persona, tanto de inhabilitación, juicio político, cárcel, pues una hazaña que todavía no me explico y que estamos por lo menos dándole ya vuelta a la página, Mario, y tratando de ver qué podemos hacer para abonar en esta construcción de un México en paz, un México unido, un México que no viva esta polarización de la que hoy estamos viviendo. Bueno, pues estamos en contacto, pendientes de lo que suceda a partir de esta absolución del viernes por parte de un juez federal, y estamos en contacto y gracias por estos minutos como siempre, Rosario. Al contrario, Mario, un abrazo enorme, muchísimas gracias a ti. Igualmente, hasta luego. Rosario Robles, exsecretaria de Estado en el gobierno pasado de la SEDATU y de la entonces Secretaría de Desarrollo Social.